Entonces, en sí, hoy día vamos a llevar lo que es referente a lo que es el árbol genealógico, ¿no? El árbol genealógico en sí que va a representar referente a lo que son los antepasados, los ascendientes y los descendientes. Y aquí podemos ver en sí el árbol genealógico en forma de árbol o también se representa en forma de tabla. Y ahí vemos en sí los ascendientes y los descendientes. Entonces, ¿qué es la genealogía? Primeramente vamos a decir que la genealogía deriva del latín genea, que viene del griego genos, y que sí quiere decir raza, nacimiento, descendencia. Y logía, del griego logos, que quiere decir ciencia y estudio. Entonces, la genealogía es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. También se llama así al documento que registra dicho estudio. ¿Cuáles son sus ascendientes y descendientes de cada uno de ustedes? Nuestros abuelos serían los ascendientes, ¿no? Nuestros tatarabuelos. Como dice su compañera, ¿no? Sus descendientes en sí, sus ascendientes de ustedes serían primeramente sus padres. Primeramente sus padres, los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, ¿no? Y algunos que deben tener sus descendientes, ¿no? Que son los hijos. Un árbol genealógico es una representación gráfica que expone los datos genealógicos de un individuo en una forma organizada y sistemática, ya sea en forma de árbol o tabla. Entonces puede ser de los ascendientes exponiendo a los antepasados o ancestros de un sujeto. Puede ser de los descendientes exponiendo todos los descendientes del sujeto. Para realizar un árbol genealógico es necesario, dice, primeramente haber realizado una investigación genealógica del individuo. Y es por eso que habíamos pedido a ustedes, ¿no?, que investiguen referente a sus ascendientes y descendientes. En sí, un árbol genealógico, dice, en sí se debe a la naturaleza y característica de la especie humana, entre las que se destaca el lapso del tiempo prolongado que separa las generaciones. Entonces podemos tener aquí el referente a lo que es de primera generación, segunda, tercera generación, cuarta generación. Cada generación en sí vamos a determinar en sí con números romanos, cada generación en sí, ¿no? Vamos a, cada generación vamos a enumerar en sí con números romanos, primera generación, segunda, tercera generación, cuarta generación. Y cada integrante de la familia en sí vamos a enumerarlos con números arábicos, 1, 2, 3, 4. El reducido número de integrantes de una familia, dice en sí, a veces se dificulta, ¿no?, realizar este árbol genealógico cuando es reducido el número de integrantes de una familia. La posibilidad de realizar estudios experimentales. ¿Cuáles son el objetivo, ¿no?, de realizar en sí un árbol genealógico? Y vamos a referirnos a lo que es el propósitos, o en lo denominado también como propósita, ¿no? La mujer como propósita, propósitos. Entonces, en sí nos va a ayudar, dice, nos ayuda o nos facilita en la determinación del parentesco que existe entre sí y los miembros de la familia. Facilita el asesoramiento genérico que puede ser requerido o solicitado por miembros de la familia para establecer algún parentesco. El estudio del propósito es importante para analizar estadísticamente a la familia que se realiza la investigación, particularmente cuando tenemos afectados en algunos individuos seleccionados. Entonces, la investigación que se hace, ¿no?, en sí al individuo, de sus ascendientes y descendientes, y a ello lo vamos a denominar como propósitos en el varón y propósita en la mujer. La nomenclatura que vamos a utilizar en sí respecto a esta representación gráfica de lo que es en sí este árbol genealógico en forma ya sea de árbol, hemos dicho, en forma de tabla. Entonces, la nomenclatura consiste en la representación gráfica
de una familia por medio de símbolos universales que explican en sí. Primeramente vamos a ver acá, cuadro, como vemos acá la figura, ¿no? Un cuadro va a representar a lo que es varón. Círculo, mujer. Una línea transversal entre ambos va a representar lo que es la unión de dos, que sería matrimonio. ¿Sí? Doble línea entre ambos en sí representa un matrimonio en unión con consanguinidad. Aquí vemos referente a lo que es un cuadrado que está atravesando una línea, ¿no? Y eso representa lo que son los fallecidos. O también una línea transversal, lo que es un círculo va a representar lo que es en sí fallecido, ¿no? Pero ya también sería mujer, ¿no? Y aquí sería fallecido varón. Aquí tenemos en sí los símbolos que se utilizan para esta representación gráfica de lo que es el árbol genealógico. Y tenemos cuadrado, hombres, círculo, mujer. Tenemos en sí la representación de un rombo, que en sí va a decir lo referente al sexo no especificado. Tenemos acá un cuadrado con los corchetes hacia adentro, y eso significa adoptado dentro de una familia, dentro de la familia. Tenemos acá en sí círculo, que sería mujer, con los corchetes hacia afuera, y eso representa adoptado fuera de la familia de estudio. Lo que es cuadrado, que atraviesa una línea transversal a lo que es un círculo, representa lo que es matrimonio. Tenemos acá el número de hijos indicados, 4 varones, perdón, 4 varones y 2 mujeres, ¿no? Para simplificar. Pero si tienen descendencia, entonces no se puede simplificar. Tenemos acá en sí un cuadrado, un círculo rellenado totalmente, y eso va a representar afectado por enfermedad en sí dominante. Sería una herencia autosómica dominante. Tenemos acá en sí un cuadrado o círculo que solamente está rellenado por la mitad, y eso representa portadores de una enfermedad autosómica dominante, ¿no? Sería en sí recesiva. Acá tenemos un círculo con un punto, lo que va a representar es portador de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. El propósitus, ¿no? El propósitus es el primer caso estudiado, que la mujer se denomina como propósita. Y aquí tenemos en sí, no es necesario rellenar en sí referente a este propósitus. Acá tal vez en sí, cuando tiene alguna enfermedad, ¿no?, hereditaria, autosómica dominante, ¿no? Entonces, por ende, se coloca el propósito rellenado, pero no se debe rellenar en sí. O cuando tiene alguna en sí síndrome de Down, que es una herencia autosómica recesiva, entonces, por ende, sí se coloca, ¿no? Y acá da referencia a un cuadrado, y hacia el lado izquierdo en sí está representado por una flecha, ¿no?, la cual determina el propósitus. Tenemos acá lo que es un cuadrado con una línea transversal, la cual representa muerte en la adultez. Sería muerte, ¿verdad?, de un hombre varón. Muerte prenatal, más pequeño en sí, referente a este cuadrado, que va a representar muerte prenatal. Y lo que es unos pequeños círculos que representan lo que es aborto. Acá tenemos cuadrado más círculo, pero en sí con líneas punteadas, la cual va a representar la unión extramarital o libre. Unión libre, ¿no?, que se determina así, unión libre. Cuadrado en sí con 2 líneas transversales, lo que representa matrimonio con consanguinidad entre parientes. Acá vemos referente a los gemelos, la representación de los gemelos univitelinos idénticos, gemelos monocigóticos, ¿no? Lo cual acá vemos que está atravesado por lo que es una línea transversal, y aquí denotamos en sí los gemelos idénticos, ¿no?, que son del mismo sexo, y serían varones.
gemelos en sí divitelinos, dice, ¿no? Mellizos, los gemelos disigóticos o gemelos fraternos denominados también, la cual en sí, aquí vemos la representación, que pueden ser del mismo sexo o pueden ser de diferente sexo. Aquí vemos en sí lo que es cigosidad no determinada. Entonces, no, aquí no sabemos, referente, dice, a que son gemelos disigóticos o gemelos monocigóticos. La representación en sí de lo que es un árbol genealógico, y primeramente, en sí vamos a determinar si es matrimonio, ¿no? Y aquí vemos la representación de matrimonio sin descendencia. Matrimonio, ¿no? Varón, mujer, atravesando una línea transversal y de forma vertical va a ir la descendencia, ¿no? Entonces, aquí dice matrimonio sin descendencia. Aquí vemos embarazo sin identificación. En sí es en rombo, punteadas, que significa embarazo sin identificación. Matrimonio sin descendencia, ¿no? Y aquí tenemos matrimonio con descendencia. Tenemos padre, madre, matrimonio, ¿no? Varón, mujer, matrimonio. Y vamos a representar en sí lo que es cada generación, vuelvo a recalcar, cada generación en sí con números romanos. Primera generación, segunda generación sería aquí, ¿no? O en sí ustedes, si empiezan por los abuelos, sería primera generación los abuelos, sus padres, segunda generación, y ustedes tercera generación. Y si tienen descendencia, serían cuarta generación. Y aquí tenemos matrimonio con descendencia. Madre, padre, en sí ha tenido lo que es referente a un varón. Acá vemos varón, mujer, varón. Entonces, dos varones, una mujer. Vuelvo a recalcar, cada generación en sí se determina con números romanos. Y cada uno de los miembros de la familia en sí se utilizan ya también los números arábicos. Entonces, 1, 2 y 3, ¿no? 3 en sí la descendencia que ha tenido. ¿Cuáles son las fuentes de información? Existen, dice, datos de importancia, especialmente como el sexo, la edad, el número de embarazos, abortos, individuos afectados por enfermedades o con rasgos familiares, individuos fallecidos, incluyendo la causa de mortalidad, que es conveniente verificar los datos proporcionados verbalmente y se ha examinado a los individuos que integran la familia o en su defecto con documentos tales como certificados de salud, fotografías, radiografías, ¿no? Esos son las fuentes de información. Se deben investigar, dice, los ancestros comunes de la familia, objeto de la consecuencia, ya que tienen importancia especial, conocer su existencia, sobre todo en los casos de enfermedades raras y nuevas. Es importante, ¿no? Por medio de lo que va a ser un árbol genealógico, vamos a identificar, ¿no? En sí de forma enfermedades en sí que son hereditarias o que pueden venir referente a una herencia autosómica dominante, una herencia autosómica recesiva, una herencia poligénica multifactorial, y dentro de esa está la diabetes, ¿no? Entonces nos va a ayudar, dice, a determinar referente, dice, a las enfermedades en sí hereditarias. ¿Cuáles son en sí las aplicaciones de un árbol genealógico? Para elaborar un árbol genealógico, dice, comprende tanto datos específicos del individuo como el resto de la familia. Y incluido, dice, lo que es una encuesta. Ante estas aplicaciones, desde el estudio de los árboles genealógicos, cabe destacar lo siguiente. Nos permite, dice el árbol genealógico, permite establecer en forma rápida la relación de parentesco que existe entre los miembros de una familia, los ascendientes y los descendientes. Habilita, dice, al facultativo para formular un diagnóstico precoz en caso de una historia de familia positiva y presencia de signos de enfermedad. Sirve para detectar la consanguinidad entre parejas. Facilita el cálculo de coeficiente de consanguinidad.
resulta útil para estudiar el modo de transmisión de las condiciones hereditarias. Entonces, podemos concluir que el árbol genealógico en sí, como objetivos que tienen, primeramente es determinar el parentesco de todos los individuos de una familia. Nos permite analizar estadísticamente el ámbito familiar, la presencia de una característica o de una enfermedad. Entonces nos va a ayudar también a calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento en base a la genética. Nos ayuda a diagnosticar enfermedades familiares que pueden afectar a todas las generaciones, a una u otra. Nos ayuda a verificar la existencia de recursos familiares que permiten sobrellevar dicha característica, ¿no? Y también evaluar la necesidad de recurrir a una consejería genética. Entonces, en sí, la realización de estos árboles genealógicos en sí nos va a ayudar a determinar, ¿no? Si en sí puede haber alguna enfermedad hereditaria entre lo que puede presentarse dentro de una primera o segunda, tercera o cuarta generación. Y aquí tenemos una representación de un árbol genealógico, ¿no? La cual aquí vemos primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. Y en esta primera generación vamos a empezar primero por los abuelos, ¿no? Tenemos aquí los abuelos de forma materna y de forma paterna, ¿no? Entonces aquí vemos en esta generación matrimonio. Esta es la representación, ¿no? De los padres ya también, segunda generación, porque aquí está el propósitus, ¿no? Que es en sí el propósito, hemos dicho, o propósita, denominada en la mujer, que en sí vamos a identificar, es en sí quien se realiza referente a la investigación que se tiene, ¿no? De los ascendientes y sus descendientes. Acá vemos en sí los padres, ¿no? Padres en sí, ya sea por vía materna y aquí por vía paterna. Acá en sí podemos denotar que los abuelos de forma materna están fallecidos, ¿no? Porque la representación, hemos dicho, cuadrado representa varón, hombre y círculo mujer. Entonces aquí con una línea transversal representa en sí fallecimiento. Aquí también vemos en sí de manera paterna igual, ¿no? Aquí ha fallecido en sí lo que es referente a los abuelos, al abuelo paterno. Y aquí vemos matrimonio, ¿no? Matrimonio. Entonces aquí podemos denotar en sí la representación que tenemos en este árbol genealógico, hay forma paterna y materna. Entonces aquí vemos referente en sí a la descendencia que ha tenido acá y aquí está en sí lo que es el propósito, la propósita. Vemos que ha tenido un hermano, ¿verdad? Varón, mujer, varón, sí, varón, y aquí ha representado su descendencia, lo que es, se ha casado, ¿no? Entonces, matrimonio, la cual ha tenido, dice aquí, 2 hijas en sí. Hemos dicho que se puede simplificar cada individuo, ¿no? En sí, que se representa con números arábicos, cada uno de ellos. Aquí tenemos 1, 2 varones y acá lo que es la propósita. Y aquí ya ha formado lo que es matrimonio, ¿no? Matrimonio. La cual en sí, este matrimonio ha tenido 2 hijas. Y este matrimonio en sí ha tenido un varón. Y aquí no tiene descendencia. Aquí vemos en sí la representación de lo que es adoptado, ¿no? Dentro de la familia. Hemos dicho con los corchetes hacia adentro, en sí, adoptado dentro de la familia. Sería varón, ¿no? Cuadrado representan lo que es varón, que está adoptado dentro de la familia. Y aquí está representando que son 2, ¿no? 2 varones. Aquí en sí, para simplificar, seguramente, este matrimonio ha tenido 3 hijos, ¿no? 3 hijos, está simplificando, 3 hijos. Acá este matrimonio, aparte que ha adoptado dentro de la familia 2 hijos, aquí también tenemos en sí, ha simplificado, ¿no? Que son en sí 3 mujeres, en sí, aquí un varón
y dentro de ese matrimonio adoptado, vuelvo a recalcar, dentro de la familia, 2 varones. Si fuera de la familia adoptado, sería los corchetes hacia fuera, ¿no? Entonces tenemos los abuelos, primera generación, los padres serían segunda generación, lo que es en sí ya la propósitas, tercera generación, y la descendencia ya en sí de los hermanos que he tenido en sí referente a la propósita, cuarta generación, ¿no? Vemos entonces primera generación y cada generación se numera con números romanos. Primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. Ahora, cada individuo de cada generación se numera con números arábicos. Aquí teníamos 1, 2, 3, 4, ¿no? En sí. Entonces, cada individuo de cada generación se numera con números arábicos. Para simplificar cada uno en sí de los descendientes en sí, para simplificar también podemos colocar dentro en sí, aquí como vemos, vuelvo a recalcar, matrimonio ya simplificado, ¿no? 3 varones dentro. Y no se olviden, la propósita, el propósitus en el varón y propósito en la mujer, que no es necesario rellenarlo acá, ¿no? Que tal vez pueda representar si tiene alguna enfermedad hereditaria. Entonces, solamente círculo y la flecha hacia el lado izquierdo, nada más, ¿no? Entonces, para determinar en sí a quién se le está realizando referente a este árbol genealógico, ¿no? Cuáles son las fuentes en sí que ustedes deben investigar referente al sexo, la edad, fallecidos, como vemos acá, por qué han fallecido, cuál en sí ha sido el fallecimiento que han tenido, o también tenemos en sí si representan referente a los gemelos disigóticos, monocigóticos, si hay dentro de la familia, porque hemos dicho que es de forma hereditaria, los gemelos monocigóticos, ¿no? Y si hay adopciones dentro o fuera de la familia, ¿no? De sus ascendientes, descendientes. Muy bien, grupo. Entonces, sí, en base a este árbol genealógico, ustedes van a realizar la siguiente actividad. Esta actividad que consiste